Ahí se está viendo la presentación. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Eh, para los que no me conocen y pues ya me presentaron generosamente, yo soy Caterine Vega, yo soy egresada de la Universidad del Valle y ahorita estoy terminando mi fellow de patología ocular en el Wills Eye Hospital. La charla de hoy la he titulado Patología ocular, el pasado y futuro en la oftalmología. Los temas que vamos a tratar es un poco de historia sobre la patología ocular, el futuro de la patología ocular en la oftalmología, aprovechar para hablar un poco sobre cuándo interconsultar al oftalmólogo patólogo, cómo hacerlo y por qué. Y al final y a manera como de cereza en el pastel, algunas perlas que he aprendido, digamos, en este tiempo de entrenamiento y creo que podría serle útil a muchos. Empecemos entonces con un poco de historia sobre la patología ocular. Creo que es muy importante hablar de la historia porque cuando conocemos la historia podemos entender el papel que ha tenido la patología ocular en el desarrollo, en el fundamento de lo que es la oftalmología ahora. Entonces, hacia el siglo XVI y XVII, la patología se determinaba con la inspección macroscópica de los tejidos y digamos que la primera descripción en oftalmología patológica la hizo el doctor Morgani, que describió la apariencia macroscópica de las cataratas y pues es un término que todavía acuñamos en la actualidad cuando nos referimos pues a unas cataratas hipermaduras con ciertas características. La historia de la patología ocular ha estado obviamente vinculada a la historia de la oftalmología y es importante también conocer que la oftalmología se estableció como especialidad en Europa hacia los siglos XVII y XVIII y fue el doctor Joseph Barr quien estableció la primera escuela y clínica de oftalmología en Viena y fue la primera en Europa. Y este es un hecho muy importante porque en esta escuela de Viena se van a formar muchos oftalmólogos que después van a ser las grandes caracterizaciones de patología ocular y que van a ser muchas de las enfermedades y anormalidades que hoy conocemos actualmente. Existen digamos, tres hitos importantes en la historia de la patología ocular. Un gran momento son todos en el momento en que los individuos, los oftalmólogos formados, empezaron a hacer las descripciones patológicas. Y uno de los grandes personajes en este campo fue el doctor James Wardroff. El doctor James Wardroff fue un escocés cirujano que se formó en la escuela de Viena del doctor Barth y fue en una de su primera publicación de su famoso libro, Los ensayos de la anatomía mórbida del globo ocular, él hacía o caracterizaba todas las anormalidades que encontraba en los ojos de las autopsias que hacía. Y fue en este libro donde se acuñó por primera vez el término queratitis. En 1809, un año después de haber publicado este libro, el doctor Wardroff también publica este libro de observaciones sobre fungos hematodos o soft cancer, donde describió por primera vez lo que hoy conocemos como retinoblastoma y además hizo la primera descripción del melanoma oveal metastásico al describir los hallazgos que encontró en un ojo enucleado en una paciente que posteriormente al año murió y la autopsia reveló anomalías en el hígado. El otro hito importante es la confluencia de la tecnología. Pues todos sabemos y para nadie es un secreto cómo la tecnología en la oftalmología es muy importante y cómo nos ha ayudado y nos ha permitido a tener una correlación clínica histopatológica. Y digamos que esto tuvo su origen con la invención del oftalmoscopio por el doctor Helmholtz en 1851 y asociado a esto el concepto de patología celular desarrollado por el doctor Virchow en 1858. Y digamos que esto ha sido algo que ha permitido correr hasta la actualidad y pues hoy sabemos todas las bondades que tiene la tecnología y cómo podemos hacer la correlación. Por ejemplo, con una microscopía confocal podemos valorar las células de Müller de la retina o cómo con un OCT de córnea podemos evaluar la membrana de Bowman, entre otras cosas. El segundo hito importante es la correlación clínico-patológica, es la capacidad que tuvieron los oftalmólogos
curiosos, ávidos de información, queriendo responder preguntas que tenían, extrapolar los hallazgos clínicos a lo que encontraban en las autopsias en este momento. Y para hablar de esto, aquí nacen o aparecen los dos personajes más importantes de la patología ocular moderna, que es el doctor Ernst Fuchs y el doctor Frederick Verhoef. El doctor Fuchs, pues no, pues todos los conocemos, aparece, digamos, en el campo de la oftalmología hacia el año de 1800. Él también se formó en la escuela de Viena y digamos que su genialidad aparece de la capacidad que él tenía de poder depurar o destilar todos los hallazgos clínicos y extrapolarlos también a los hallazgos de los ojos de las autopsias que hacía. El doctor Fuchs ha descrito muchísimas enfermedades y anormalidades que tenemos hoy y que nosotros conocemos el día de hoy. La más conocida de ellas pues es la distrofia corneal endotelial de Fuchs, pero también describió las criptas de Fuchs, el adenoma de Fuchs, que es más bien un hallazgo histopatológico, que es un quiste del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, la queratitis marginal superficial de Fuchs, la mancha de Fuchs, iridociclitis heterocrómica, el coloboma de Fuchs y los nódulos de Ehlen-Fuchs. Y no es en vano que sea el personaje que más epónimos tiene en la oftalmología. El otro personaje más importante y considerado el padre de la patología ocular moderna norteamericana es el doctor Verhoef. El doctor Verhoef se formó en Estados Unidos, pero trabajó durante muchos años al lado de grandes personajes de la oftalmología europea. Trabajó al lado del doctor Fuchs también, al lado del doctor Abb y Parso. Hizo importantes contribuciones a la patología, no solo desde el campo, a la oftalmología, no solo desde el campo de la patología, sino también desde la fisiopatología y la técnica quirúrgica. Fundó el primer laboratorio de patología ocular acá en Estados Unidos y en su honor la Sociedad Americana de Patología lleva su nombre. Con este contexto del doctor Fuchs y del doctor Verhoef, digamos que la patología adquiere un carácter mucho más importante y empieza a aparecer lo que es la edad de oro de la patología ocular. Hasta ese momento, la patología ocular, digamos que podría haber sido un pasatiempo de los oftalmólogos curiosos que querían responder y que se reunían para de pronto compartir casos interesantes o tratar de responderse preguntas. Pero con la aparición de estos dos personajes, la patología ya empieza a establecerse como una subespecialidad en la oftalmología y los patólogos empiezan a interesarse por ella y a incursionar también en este ámbito. Empiezan a aparecer otros personajes importantes en este tiempo para la patología, como es el doctor Ashton en Inglaterra y el doctor Lawrence Zimmerman en Estados Unidos. El doctor Lawrence Zimmerman trabajó toda su carrera de patología ocular en el Laboratorio de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se considera el fundador de la patología ocular moderna también. Hizo también muchas contribuciones, pero digamos que la más conocida es el tumor de Zimmerman, que es un coristoma facomatoso en el párpado. Otros personajes como el doctor Kogan, que todos sabemos sus contribuciones especialmente en el campo de la neurooftalmología, el doctor Ramón Font y muchos otros pues, oftalmólogos de formación con, digamos, desarrollo en el campo de la patología. Bueno, y yo no puedo dejar de hablar de los personajes importantes en la patología ocular sin hablar de mis profesores. El doctor Ralph Eagle se formó como oftalmólogo acá en Estados Unidos y realizó su fellow de patología ocular con el doctor Zimmerman, con el doctor Font y con el doctor Janov. Digamos que su línea de investigación siempre ha sido hacia los tumores intraoculares, el melanoma uveal, el retinoblastoma, pero también sobre lesiones pigmentadas del iris. Fue el primer autor que describió el síndrome irido corneal endotelial y fue el que introdujo esta terminología. Él es un apasionado por la educación y su equipera digamos, en el laboratorio de patología del Wills es la doctora Tatiana Milman, que también es mi profesora. La doctora Tatiana Milman
Es patóloga y además es oftalmóloga de formación. Fue fellow del Dr. Eagle y sus líneas de investigación siempre han sido dirigidas hacia la correlación clínico-patológica en la patología ocular. Ella ha sido editora de grandes capítulos de volúmenes de la patología ocular y de la oncología ocular, incluyendo el capítulo de tumores oculares de la Organización Mundial de la Salud. Y tanto el doctor Eagle como la doctora Millman siempre han, digamos, inculcado en sus fellows el amor por la patología ocular y también por la investigación. Bueno, eso fue un poco de historia. Ahorita pasemos un poco del futuro de la patología en la oftalmología. Entonces, todos sabemos que en las recientes décadas el desarrollo de la tecnología en la biología molecular ha tenido un gran auge y esto ha permitido que haya una expansión en el conocimiento de las bases genéticas y moleculares de las enfermedades en todas las enfermedades, y la oftalmología pues no es ajena a todo esto. Y en el campo de la patología, o le ha brindado a la patología especial crecimiento, específicamente en el conocimiento de la patogenia de las enfermedades y, digamos, un diagnóstico patológico un poco más certero, por decirlo así. Y es aquí donde nace el campo de la patología ocular, que a mi concepto es el futuro de la patología. Y la patología ocular, molecular, perdón, patología molecular es una ciencia multidisciplinaria, tiene un poco de todas las ramas de la patología, tiene genética, tiene biología, tiene anatomopatología, tiene citología, tiene biología, patología clínica. Y digamos que su objetivo ha sido siempre estudiar la enfermedad desde un punto de vista submicroscópico, es decir, desde los genes y desde las vías de activación de los genes y las mutaciones y, bueno, todo lo que conocemos sobre la genética. Entonces, esto nos ha permitido o permitirá tener mejores resultados en nuestros pacientes, pero no solamente en términos de diagnóstico, sino también en términos de pronóstico, en términos de seguimiento al tratamiento y en términos de poder estudiar o descubrir nuevos targets terapéuticos. Si bien el futuro vira como hacia lo molecular y hacia lo genético, la morfología básica sigue siendo un indicador muy importante para el diagnóstico patológico y pues siempre requerimos reconocer un fenotipo para llegar al genotipo. Y para nosotros es muy importante, digamos, la descripción o el análisis macroscópico cuando recibimos un tejido, y es que la evaluación macroscópica del tejido más o menos nos permite tener un 70% del diagnóstico. Aquí quiero parar un momentico y hacer un ejemplo sobre la importancia de tener, digamos, un patólogo un poco con una experticia en oftalmología y tener un entrenamiento adecuado. Este, por ejemplo, es un ojo enucleado por un melanoma oveal de una paciente que recibió tratamiento con placa I-125 de braquiterapia, y debido a la gran dosis de radiación fue también manejada con un parche escleral profiláctico en el área de la placa. Finalmente la paciente desarrolló maculopatía por radiación, hipotonía, necrosis del cuerpo ciliar, hipotonía, descompensación corneal, ojo ciego doloroso, y recibimos este ojo enucleado. Entonces, después de hacer una técnica, digamos, de manipulación macroscópica del globo ocular adecuado, nosotros con esta imagen podemos hacer el 70% del diagnóstico. Entonces, recorramos un poquito este ojo para ver los hallazgos que tenemos. Aquí vemos un tumor altamente pigmentado, necrótico, que se levanta desde la coroides periférica y compromete el cuerpo ciliar. Tenemos también que vemos un área adyacente de engrosamiento escleral secundario al parche escleral que por historia clínica conocemos. Tenemos un área o una interfase entre este parche y la esclera adyacente con una esclera necrótica. Alcanzamos a identificar que la cámara anterior está plana con una sinequia periférica anterior, la presencia de un lente intraocular en cámara posterior. Si nos dirigimos un poco al segmento posterior, encontramos que hay unas cicatrices coloretinales probablemente asociadas a una terapia de láser previa y una
áreas de atrofia probablemente asociadas al tratamiento de radiación. Entonces aquí con esto nosotros ya tenemos mucha información para un diagnóstico patológico. Bueno, y entonces, en resumen, el futuro es morfomolecular, es la morfología, como ya dije, que tiene un papel súper importante, macroscópica, microscópica, combinada con todos los estudios genéticos, de mutaciones, de transcripciones, de lesiones, todo lo que podemos hacer con esta patología molecular. Entonces, los nuevos tratamientos al futuro estarían sustentados no solamente en una evaluación clínica, sino también en un resultado de un estudio genético sugerido o realizado por un patólogo experto, y el patólogo tendrá, digamos, un papel mucho más centrado hacia la toma de decisiones terapéuticas, y eso es hacia dónde vamos. Esto es como un poco, digamos, las pruebas genéticas que se pueden hacer en el contexto en el que estaba hablando. Y aquí hay unas que a mi concepto creo que son las que practicamos más en oftalmología. Ya está bien conocido que nosotros podemos hacer la detección de mutaciones del MID88 para el diagnóstico del linfoma vitrorretinal. Por ejemplo, las neoplasias sebáceas de la región periocular podemos hacer según el paciente identificación de mismatch repair protein para identificar, digamos, otros tumores asociados sistémicos como síndromes de Lynch, y también para identificar nuevos targets terapéuticos en, digamos, en tumores metastásicos que no, pues hasta ahora no tenemos desafortunadamente opciones terapéuticas. Y en esta parte de opciones terapéuticas quiero también hacer un paréntesis aquí y hablar de digamos, los estudios actuales que se están haciendo desde el punto de vista genético y de patología molecular para el melanoma uveal. Recordemos que el melanoma uveal pues es el tumor intraocular maligno más frecuente en los adultos, y a pesar de que se haya o que se haga un tratamiento primario adecuado, más del 50% de los pacientes van a desarrollar metástasis, lo que confiere pues un pésimo pronóstico para estos pacientes, y los estudios han demostrado que en un melanoma metastásico pues no va a haber entre 4 y 19 meses en promedio de sobrevida con los tratamientos actuales. Digamos que en los últimos años los estudios han estado dirigidos hacia encontrar nuevas modalidades de tratamiento en el melanoma metastásico, pero comparado con la quimioterapia sistémica, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, quimio intraarterial dirigida, hepática, entre otras modalidades, pero ninguna de estas nuevas modalidades ha mostrado mejoría en la sobrevida. Entonces, digamos como apegados a esta nueva patología, esta nueva patología molecular y sus bondades, hay estudios actuales corriendo sobre las mutaciones, específicamente GNAQ y GNA11 y BAP1 en los melanomas metastásicos de la uvea, y son bastante prometedores. Entonces, digamos que hasta esto vamos mirando en cuanto a tratamiento y nuevos targets terapéuticos. Sin embargo, el nicho de esto no solamente es la oncología, existe también digamos, una gran campo de trabajo en las enfermedades hereditarias y específicamente también en las infecciones. Y en las infecciones específicamente usamos esta patología molecular para mejorar la sensibilidad y la especificidad de los métodos que actualmente tenemos, para acelerar el diagnóstico en casos donde el microorganismo no haya crecido o haya un cultivo de crecimiento muy lento. Y específicamente usamos métodos de hibridación in situ por amplificación o PCRs. En esta tabla podemos ver cuáles son los microorganismos en los que podemos aplicar este tipo de técnicas. Y para poner esto un poquito en práctica, voy a compartir este caso clínico que tuvimos. Este caso clínico es de un paciente con historia de endoftalmitis que clínicamente se sospechó micótica. Concurrentemente, el paciente en el momento del diagnóstico estuvo hospitalizado por COVID-19 y recibió tratamiento
endovenoso sin mejoría, tratamiento intravítrea sin mejoría y con empeoramiento de su cuadro clínico. El fondo de ojo lo describían como con una gran masa o infiltración imperotemporal y los reportes de microbiología no concluyentes, no crecía nada. Entonces, en este contexto, perdón, sí, en este contexto recibimos nosotros una muestra de vitrio pues, de una vitrectomía y nosotros lo procesamos como un bloque celular y como podemos ver en la imagen de la izquierda, el bloque celular en una tinción de paz. Vemos un infiltrado de polimorfonucleares y numerosas hifas que no sé si se alcanza a ver, pero está resaltada una grande en rojo y también las vemos resaltadas acá en la tinción de GMS. Pero para nosotros, digamos, en estos estudios de patología sigue siendo todavía un poco complicado poder hacer la determinación específica filogenética del microorganismo. Entonces, para eso decidimos enviar el bloque de parafina para un estudio de PCR e identificación del microorganismo y pues identificaron Aspergillus fumigatus en esta muestra. Y esto cambia totalmente el contexto clínico de este paciente que además estaba concurrentemente enfermo con COVID y ya en la literatura pues está descrito la asociación de Aspergillus con una enfermedad grave por COVID-19 y también se han reportado algunos casos de Aspergillus, de endoftalmitis endógena por Aspergillus en pacientes gravemente enfermos por COVID-19. Bueno, ahora pasemos un poco a el tema de cuándo interconsultar al oftalmólogo patólogo, cómo, por qué y cuándo. Entonces, cuando si nosotros revisamos, digamos, la normatividad, nuestro Código Sanitario Nacional en su parágrafo H dice que todos los especímenes quirúrgicos obtenidos con fines terapéuticos o diagnósticos deben ser sometidos a examen histopatológico, anatomopatológico. Creo que esto no lo cumplimos y además no sería totalmente eficiente o costo eficiente para un sistema de salud. Entonces, si yo preguntara pues a la mayoría de los cirujanos en qué momento ellos envían un espécimen a patología, creería que la respuesta sería cuando hay una sospecha clínica de malignidad, cuando quisiéramos confirmar un diagnóstico porque hay dudas, digamos, en un abanico de opciones y es importante confirmar el diagnóstico de una manera histopatológica o también para documentar la entidad. Digamos que el Royal College de Oftalmología y de Patología han desarrollado una guía específica donde nos sugieren cuáles son los tejidos que debemos enviar, bueno, no obligatoriamente, pero sí recomiendan preferiblemente, y cuáles podemos desechar. Entonces, por ejemplo, en casos de chalacios, ellos dicen que si es por primera vez o si es un paciente joven, no, solo en calacios recurrentes, si es ectropio, entropio, en procedimientos estéticos, de blefaroplasias, pues no, a menos que el cirujano tenga un criterio, tejido de trabeculectomía, de cirugía de cataratas, de glaucomas, no son necesarios. Los tejidos de, pues la muestra de vitrio no a menos de que haya una sospecha de infección, malignidad o a criterio del especialista, las membranas subretinales o epirretinales no, los tejidos orbitarios no son necesarios mandarlos, por ejemplo, en una eh, eh, procedimiento hecho por decompresión o las cirugías de estrabismo y tampoco los tejidos de SR, a menos de que el cirujano considere que es así. Pero para analizar un poquito de cuándo enviar o no cuándo enviar, discutamos otro caso clínico y este es un caso clínico que también tuvimos acá en el laboratorio. Es una muestra de conjuntiva y el cirujano lo envía con un diagnóstico prequirúrgico de pterigios sin características clínicas sospechosas. Aquí realmente todos los pterigios los envían rutinariamente a patología. Entonces, este es el diagnóstico, este es digamos,
evaluación microscópica es una tinción de hematoxilina de eosina, es una fotografía color de esto. Y aquí nosotros reconocemos que estamos en conjuntiva porque reconocemos un epitelio estratificado no queratinizado, tenemos un estroma, una sustancia propia debajo del epitelio. Reconocemos que estamos en conjuntiva vulvar porque no vemos muchas goblet cells y porque además estamos en conjuntiva vulvar en área interpalpebral porque vemos cómo el estroma muestra unos daños de daño actínico. Pero si miramos un poco más detalles, si bien el epitelio viene con un calibre variable, vemos cómo hay una transición abrupta en esta área, donde el epitelio en esta área es totalmente reemplazado por células displásicas con pleomorfismo molecular, nuclear, que ocupa todo el espesor del epitelio. Y cuando ocupa todo el espesor del epitelio, pues nosotros ya llamamos que es una displasia severa o una neoplasia intraepitelial grado 3, que también es un carcinoma escamoso in situ, porque la membrana basal está todavía intacta. Entonces, a pesar de que el cirujano lo envió de manera rutinaria sin sospechar clínicamente, nosotros detectamos digamos, una neoplasia. Y esto también ya está publicado en la literatura. Este es un estudio del Bascom Palmer, donde ellos estudiaron 2005 pterigios, muestras de pterigio, la analizaron histopatológicamente y 34 de estos pterigios presentaron una neoplasia escamosa de la superficie ocular. 20 de ellos no fueron sospechados clínicamente, o sea, el cirujano nunca clínicamente lo sospechó. Y 20 de estos, a seguimiento de 2 años, estos pterigios estos pterigios pues con neoplasia presentaron recurrencia a pesar de un tratamiento con interferón, lo que nos lleva a pensar que tal vez debemos cambiar un poco nuestras costumbres sobre enviar solamente cuando sospechamos clínicamente malignidad, solamente para nombrar otros estudios. Esto ha sido estudiado en diferentes áreas geográficas y más o menos en general la incidencia de neoplasia escamosa de la superficie no sospechada clínicamente en muestras de pterigio varía del 2 hasta el 21%, que es considerable. Entonces, la recomendación del Royal College de Oftalmología y Patología es que en cuanto a conjuntiva y córnea, se debe enviar todos los especímenes, incluyendo pterigio y pingüécula, y en córnea todos los especímenes, incluyendo las décimas. Otro caso clínico también para discutir sobre esto. Es un paciente de 82 años con historia de demencia que consulta urgencias de oftalmología por una perforación corneal con prolapso de tejido veal con drenaje de material oscuro sanguinolento por el área de la perforación. La ecografía ocular y la tomografía de órbitas prequirúrgicas fueron negativas para tumor, entonces se llevó a visceración. Esta también es una tinción de hematoxilina de eosina, del estudio microscópico de este tejido, de los contenidos oculares. Es difícil de pronto identificar las estructuras porque el tejido está totalmente necrótico, pero podemos identificar cómo hay múltiples focos de un tumor totalmente necrótico que se organiza alrededor de los vasos, probablemente creciendo desde la coroides y también infiltrado importante de melanófagos. Y si miramos un poco más cercano, es difícil ver por la necrosis, pero no sé si alcanzamos a ver que hay unas células en el background, como las que resaltamos ahí en los círculos rojos, son unas células con morfología fusiforme, otras epitelioides que son positivas para marcadores melanocíticos como melaná. El índice de proliferación celular KI67 no fue posible realizar, pues dado la intensa necrosis del tumor, pero pues finalmente esto fue diagnosticado histopatológicamente como un melanoma uveal severamente necrótico. También en la literatura se ha estudiado sobre esto, las evisceraciones inadvertidas que histopatológicamente se han diagnosticado
tumores intraoculares. Este es un estudio del doctor Eagle y sus colaboradores, donde estudiaron 7 casos que se diagnosticaron histopatológicamente como melanomas en el tejido de la visceración. A estos 7 pacientes, 4 no se les, 3 no se les realizaron imágenes prequirúrgicas y 4 tuvieron imágenes prequirúrgicas, pero no se detectó tumor. Y digamos que una de las conclusiones importantes del estudio es que en un tumor necrótico, toda la inflamación y la cascada inflamatoria y las células asociadas con esta necrosis puede confundir el diagnóstico clínico en las lesiones ocultas y también el diagnóstico o los hallazgos radiológicos. Por eso la recomendación es enviar los especímenes de evisceraciones siempre a estudio de histopatología. Esto también es otro estudio que se hizo al respecto, donde se estudiaron 6 casos, donde no solamente encontraron un melanomas de uvea, sino que también encontraron retinoblastomas, recurrencias de retinoblastomas, ganglioneuromas, adenocarcinomas del cuerpo ciliar. Y este es otro estudio que se hizo en 205 evisceraciones y 4 tuvieron neoplasias no sospechadas. Entonces también la recomendación del Royal College es en las evisceraciones enviar todas las evisceraciones y las enucleaciones, por supuesto. Bueno, y entonces, ¿cómo debemos enviar estos tejidos? Ya vamos respondiendo un poco cuándo y ahora cómo. También nuestro Código Sanitario Nacional dice que los estudios de anatomía patológica son interconsultas médicas y totalmente de acuerdo con esto, como interconsulta se debe enviar. Por ejemplo, si nosotros vamos a enviar una interconsulta de reumatólogo en un paciente con uveitis, tratamos de hacer una historia clínica detallada y mi sugerencia es que lo mismo se haga cuando remitimos un espécimen de patología. Somos digamos, una subespecialidad interconsultante y como tal se debe manejar una historia clínica con todos los datos relevantes de la enfermedad actual, de los antecedentes personales y familiares. La presentación clínica fue insidioso, fue de rápido desarrollo, la sospecha clínica que tiene el cirujano y en lo posible fotos clínicas del paciente. Bueno, y algunas perlas, pues ya como para terminar, que creo que son importantes y es como para cerrar esta charla. Siempre comuníquese con su patólogo. Es muy importante tener una comunicación. Si usted tiene dudas de cómo debe remitir, en qué medio preservante tiene que remitir el tejido, qué tan grande tiene que ser el tejido, qué más debe enviar, comuníquese. Creo que el patólogo siempre está, digamos, presto a responder las preguntas del cirujano y de esa manera también viene mi segunda perla, se trabaja en equipo. Es un trabajo en equipo, el patólogo, el cirujano, el radiólogo, todo es un trabajo en equipo porque lo único que queremos es obtener un diagnóstico adecuado para tener un adecuado resultado en nuestros pacientes. El modo de remisión es muy importante, siempre ténganlo en cuenta cuando pensemos en enviar una muestra a patología. Y lo que he aprendido principalmente en este tiempo de formación que tengo acá en el WIS es que la investigación es muy importante como herramienta generadora de nuevo conocimiento y creo que es parte de nuestra responsabilidad pues como investigar. Es muy importante, no tengo pues como más que decir sobre eso, aparte de que es muy importante, y cerrar con este mensaje también de un famoso también patólogo ocular, oftalmólogo patólogo ocular de Estados Unidos, el doctor Grosny Klaus, en donde él habla de que la patología ocular ha ayudado a convertir la oftalmología en lo que es ahora y que individuos como el doctor Fuchs, como el doctor Berhoff, como el doctor Zimmerman, como muchos otros, han hecho grandes avances y que esto sigue avanzando también en pro del desarrollo de la oftalmología, obviamente gracias también a la tecnología que ha avanzado y digamos que se necesitan personajes, digamos, con alguna experticia en la oftalmología ocular y esto es esencial para hacer siempre una correlación clínico-patológica y investigación en oftalmología.
Estas son mis referencias. Muchísimas gracias a todos por la atención, por la presencia, por la invitación. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, algo que quiera decir. Caterine, muchas gracias por esta charla que nos deja llenos de inquietudes. A mí sobre todo porque le plantea a uno, digamos, ciertos interrogantes sobre la práctica que lleva, digamos, en la cirugía de pterigio. Uno reseca un pterigio y no, pues, para la cocina, para nada, para botar este espécimen. Eso siempre me ha dejado a mí un poquito inquieta, ¿no? Como botar especímenes, uno dice, algo puede haber ahí. Pero entonces, si uno piensa en este sentido de que puede haber entre el 2 y el 20% de malignidad en estos tejidos, eh, ¿qué se recomendaría para la resección? O sea, para la técnica. Uno tendría la necesidad de hacer una resección, la plastia, luego al recibir el resultado del examen, pues entonces ya la cirugía está un poquito más complicada, es más difícil, o realmente pensar que puede mandar ese tejido, le dan a uno un resultado un poquito más rápido, como pues con el MOS, y hacer digamos, la prevención de la extensión de la enfermedad como si fuera un carcinoma in situ de conjuntiva. Entonces, no sé, ahí Carolina Alarcón, que la veo que está presente, nos puede ayudar también digamos, cómo definir esta línea, ¿no? Y además crear la cultura de que un pterigio se manda a patología y requiere una biopsia, Exacto. porque las prepagadas y las EPS no están, digamos, preparadas para Para una estos avalancha que pueda estándares. llegar de este tipo de especímenes. Sí, doctora, tengo un comentario que hacer. Digamos, en este estudio del Bascom Palmer, donde ellos estudiaron 2005 pterigios, que es una muestra importante, eh, muchos o un porcentaje de los pterigios que se diagnosticaron con neoplasia de superficie recurrieron a un seguimiento a los 2 años. Y pues claramente si uno no está sospechando un pterigio, si uno no está sospechando una malignidad en un pterigio, pues uno no lo va a hacer con una técnica no touch, ni va a aplicar crioterapia, ni va a tener cuidado de los márgenes, ni nada de esto. Eh, pero yo pienso que, digamos que sí es muy importante, por lo menos básicamente, empezar con remitir el espécimen siempre a patología. Aquí, por ejemplo, está sistematizado y todos los pterigios se envían a patología. Yo sé que es difícil, pero yo creo que está estudiado y tenemos una literatura que soporta esto. eh, y bueno, creo finalmente eso es a consideración del cirujano, pero mi recomendación y la recomendación de los estudios, la recomendación de las autoridades en esto, pues es eso. No sé si la doctora Larcón o alguien más quiere hacer un comentario diferente, el doctor Robeto, sobre esto. Sí, yo creo, ¿Todos la oyen mal o soy yo solamente? No se muchas escucha mal, no gracias se por tu entiende. charla Se oye mal. realmente ahí me están escuchando mejor o no. Ahí Sí, sí. por doctora. Sí, ahí sí. Ah, bueno. Yo le quería decir primero a Caterine que muchísimas gracias por la presentación. Realmente yo me hago como una proyección de hace 9 años cuando empecé a hacer las charlas mías de oftalmología oncológica y realmente creo que tienes un trabajo muy ¿Te grande fuiste? por hacer, porque es desarrollar, digamos, esa especialidad de patología ocular. Ahí me escucharán Se o no. escucha Muy mal. entrecortada, se escucha mal, doctora. No sé si No, doctora. ahí ya me escuchan mejor. Ahí, Lástima, yo creo. Ahí, bueno, sí. bueno, espero que no se vaya a dañar ahí la señal, pero lo primero es decirte que muchas gracias por tu presentación y me alegra que lo hayas podido presentar y que tienes un reto muy grande, pues casi en Colombia, porque es desarrollar patología ocular. Toma su tiempo, pero deja al final un sabor especial con los años cuando uno lo hace con disciplina y con pasión,
que creo que eso es lo más importante cuando traes un tema nuevo pues a una ciudad. Frente al concepto de los pterigios, digamos que sin duda uno debería mandar todos los pterigios a patología, pero digamos que yo como oftalmóloga oncóloga sigo resaltando que es muy importante la parte clínica. Entonces, aunque los pterigios per se tienen algunos cambios que pudiesen asociarse con atipia en un porcentaje grande, como lo mostró Caterine, es muy importante uno hacer la identificación en principio de qué características clínicas tiene el pterigio para considerar mandarlo a patología. Porque acuérdate que la atipia no está regularmente en todo el espécimen, sino que puede empezar como en alguna área del espécimen. Y en principio nosotros para Colombia no es tan fácil adquirir todas las, digamos que los protocolos que hay en los países desarrollados, porque el sistema de salud nuestro pues tampoco lo soporta. Entonces creo que sigue siendo muy importante hacer una buena, digamos, análisis clínico de los pacientes que se van a mandar a la patología. Y cuando siempre vemos lesiones pterigios, es decir, engrosados con las cabezas que están insinuando leucoplaquia, que los vasos ya tienen algo de tortuosidad o que se insinúan vasos intersticiales en la cabeza o en el cuerpo del pterigio, pues esas pueden ser, o que se insinúe ese aspecto gelatinoso diferente al de un pterigio normal, que es plano, que los vasos son mucho más rectos. Pues en esos casos creo que deberíamos considerar la posibilidad de mandarlo a patología. Porque el sistema de salud nuestro tampoco nos soporta muchas cosas. Entonces, en principio, mientras se van desarrollando las cosas y se van teniendo los datos propios de nuestras áreas, pues necesitamos tener un buen análisis clínico para poder hacer complementario con el examen de patología y que uno como cirujano decida qué pterigio se va a patología. ¿Ahí me escucharon lo que dije? Sí, doctora. Sí, Ah, bueno, perfecto. Esa es mi opinión. Gracias, doctora. Bueno, ¿me escuchan? Entonces el doctor Pedro Roberto. ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, Pedro. Bueno, Catherine, primero felicitaciones. Gracias, Yo doctor. sé por las comunicaciones que has mantenido conmigo que te ha tocado duro y que has trabajado muy, muy duro. Pero realmente me alegra oír a una patóloga. Yo creo que tú eres, además de oftalmóloga, patóloga a estas alturas del juego, comenzar por donde se debe, por la historia. Y realmente ansío verte aquí en Cali y que discutamos algunos aspectos de eso. No me voy a meter en la discusión de pterigios porque yo no soy oftalmólogo ni nunca he operado ningún pterigio, pero tú diste una explicación muy clara y todo depende de la investigación en nuestro medio, de lo que acaba de decir la doctora Alarcón, de qué pterigios estamos operando, cómo es la situación en nuestros medios. Quiero subrayar dos cosas que dijiste o dos temas que tocaste, Catherine. Primero, esa frase hermosa que dijiste al final en tus perlas. El envío patológico es una interconsulta patológica. Es importantísimo que todos los médicos comprendan, interioricen, vean en su práctica diaria el informe patológico como una interconsulta patológica. Trabajamos en equipo, eso mismo dijiste tú, y es importante que los médicos valoren la interconsulta patológica. El patólogo no simplemente es alguien que encuentra enfermedades. Todos en conjunto, patólogos, cirujanos, oftalmólogos, decidimos diagnósticos, que son hipótesis de trabajo, y sobre ellas trabajamos. Y la última cosa es ese futuro que nos abre, el futuro de la patología morfomolecular. Yo hace algún tiempo le vengo diciendo a los residentes de patología que hay que desanatomizar la patología, que la patología del futuro no va a depender de lo que uno vea al microscopio, sino de otras pruebas. Ha sido duro, confieso que los patólogos comprendan eso, porque fuimos educados en un microscopio.
mirando al microscopio. Entonces, que cambiemos de manera de ver la enfermedad es difícil, pero con personas como tú lo estamos alcanzando. Yo creo que es un futuro que ya tú estás viviendo, que ojalá nos traigas a nuestra práctica diaria. Y Catherine, tú bien sabes que acá te esperamos con ansia, con ansia. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor, por esas palabras. Muchas gracias. Kate, pues me uno a las palabras de felicitación de los profes y la pregunta mía tiene que ver con uveitis. No sé si alguno de los colegas ha tenido la experiencia de estas uveitis que no tienen diagnóstico claro, a pesar de todos los estudios y que con el tiempo, y me refiero a años, yo he tenido 3 casos de pacientes con uveitis estudiadas por todo lado sin diagnóstico y terminan con cáncer y de hecho 2 hermanas y los 3 ya han fallecido. Entonces mi pregunta es, en estos casos de uveitis recurrentes, insidiosas, que uno le busca por todo lado y no encuentra nada, ¿cuál es el papel de nosotros con ustedes como patólogos? Es decir, ¿cómo estudiaría uno ese caso buscando justamente algo maligno? Pues, doctor, digamos por la experiencia que he tenido acá, todas las uveitis crónicas requieren digamos, un estudio del vítreo, o sea, un estudio anatomopatológico del vítreo. Aquí nos envían uveitis crónicas de una etiología desconocida o simplemente con una hipótesis de trabajo que ha recibido tratamiento y no mejora y no mejora y no mejora. Y eso es un síndrome enmascarado para un linfoma probablemente. Entonces, nosotros acá recibimos muchas de esas muestras de vítreo. Mis profes siempre están en comunicación con los retinólogos. Entonces los retinólogos simplemente llaman a mis profes y les dicen, tengo este paciente, ¿cuál es tu sospecha clínica? Bueno, tu sospecha clínica es, vamos a descartar linfoma. Entonces generalmente nos mandan los especímenes de vitrectomía. Bueno, ya las especificaciones técnicas son diferentes, nos mandan diluido, no diluido, y nosotros acá lo procesamos y de acuerdo pues a la celularidad del vítreo nosotros estudiamos, y lo que estamos haciendo ahora es, digamos, estudios genéticos. Entonces, como mostré en el artículo, hacemos estudio genético para la mutación de el MID88, también mandamos para las interleuquinas, tratando como de buscar otra cosa, y dependiendo lo que, obviamente, primero en la citología veamos el tipo de células, ya podemos como ir orientando el abanico diagnóstico. Si vemos solamente células inflamatorias, no vemos linfocitos atípicos, no es una citología característica del linfoma, pues lo dirigimos hacia allá, pruebas infecciosas, de uveitis granulomatosas. Pero si vemos que hay linfocitos atípicos, sugestivos del linfoma, empezamos a hacer pruebas genéticas y para diagnóstico del linfoma. Eso también depende de la celularidad del vítreo y la característica de la muestra, de cómo se ha remitido. Por eso mi recomendación es siempre hable con el patólogo, cuéntele su sospecha diagnóstica para poder trabajar en equipo. Gracias, Kate. Pues sería muy interesante que a tu regreso hagamos un protocolo de estos manejos de uveitis crónicas o uveitis no diagnosticadas y persistentes. Sería muy chévere hacerlo. Sí, la verdad es que hay mucho por trabajar. Yo pienso que hay mucho campo para investigar. Mejor dicho, solo lo que falta es como llegar y empezar a trabajar, pero creo que tenemos muchas cosas por hacer, muchas oportunidades. Caterine, muchas gracias. Muy inspiradora charla y nos revuelve el viejo sueño de crear un laboratorio de patología ocular y tener un patólogo oftalmólogo dedicado. Se han hecho algunos intentos, han fracasado. Y yo aspiraría a que quienes están aquí, que tienen responsabilidad, veo a la doctora Barona, que es médica y entiende de la importancia de esto, que a veces es difícil a los administradores hacerles entender, de crear el entorno, de crear el ambiente para que una persona que como usted se educa y puede contribuir a solucionar muchísimos problemas con las herramientas y el ambiente apropiado, pues se le pueda crear para que pueda funcionar y pueda pues no solo hacer muchos aportes al diagnóstico, sino pues también tener una subsistencia decente. Entonces,
pues sería muy bueno que usted, con la asesoría de patólogos, de Pedro Robeto, de lo que vea ya, venga ya con un plan muy específico en la cabeza de qué es lo que necesita para montar un laboratorio de patología ocular, y se me ocurre a mí que debe haber muchas conexiones con laboratorios existentes para apoyo, pues, de pruebas que no se justifican. Pero sí, definitivamente hay que dar ese paso, ¿sí? De crear el laboratorio y crearle el interés y el modo de vida a un especialista, a un oftalmólogo, patólogo, para que le dedique una buena parte, si no todo su tiempo, a esto. Yo tenía una pregunta para usted y para Pedro de carácter más general y un poco desconectada de esto, pero como hablaron de patología molecular y determinación genética, se refiere a esto. Yo entiendo que hacia donde va toda la investigación es que llegamos con un genotipo que determina, con excepción de las enfermedades, pues, externas producidas por agentes externos, determina prácticamente todo lo que nos va a dar. Si nos va a dar linfoma, si nos va a dar un infarto, si nos va a dar un cáncer de próstata. Uno viene con esa predisposición para casi todo. Entonces, esta obsesión que tiene el sistema asegurador con el cuento de las preexistencias, pues suena un poco ridícula a la luz de la patología molecular y de lo que se sabe de patología molecular. ¿Qué es preexistente? Pues en realidad todo sería preexistente si nosotros venimos ya marcados con la predisposición a desarrollar las enfermedades, pues todo se convertiría en preexistencia. No sé si eso les genera algún comentario o les parece que estoy diciendo como una bobada aquí. Pues no sé, creo que no soy experta en genética y creo que el doctor Roberto podría tener una respuesta un poco más acertada, pero yo creo que si bien todos tenemos, digamos, nacemos con la, digamos, con la anomalía genética que nos predispone a una enfermedad, el resultado de que se desarrolle la enfermedad o no, pues depende del ambiente en el que estamos, y de eso se trata la epigenética. Entonces, digamos que sí podemos tener la predisposición, pero desarrollarla o no, no está siempre presente, sino que depende y es multifactorial el poderla desarrollar. No sé si el doctor Roberto, entonces en ese... Sí, Katherine, yo estoy de acuerdo contigo, y tratando de contestarle al doctor Castro, los estudios que muestran el valor predictivo de hacer todo el genoma no son muy buenos, no son muy buenos. Todos tenemos variaciones individuales, todos podemos desarrollar un montón de cosas, pero tenemos que tener en cuenta el estilo de vida, los encuentros con el medio ambiente, la epigenética. Entonces yo diría que no podemos predecir en este momento, a partir de nuestro genoma, las enfermedades que vamos a tener. Lo que sí podemos hacer es, presentada la enfermedad, presentado el sufrimiento, presentado la sintomatología, estudiar distintos grupos de enfermedades, separar esa enfermedad en distintos grupos y en distintos protocolos de tratamiento. Y para eso la genética es insuperable. Entonces, yo no creo en el valor predictivo global de los estudios genéticos. Yo no creo que lleguemos a un momento en que uno nace y le hacen un genoma total y le dicen a uno a los 33 años usted va a tener fibrosis quística, lo que fuera. No, eso no hemos llegado todavía a ese punto. Y no creo que lleguemos, por lo que acaba de decir Katherine, mucho depende de la interacción con el medio ambiente. Pero lo que sí podemos hacer hoy es, en sufrimientos específicos, en enfermedades específicas, distinguir distintos grupos. Por ejemplo, lo que se hace en carcinoma de pulmón hoy, se ven las mutaciones y se ven los protocolos de tratamiento para esas mutaciones. En carcinoma de mama, en adenocarcinoma de mama, hay 10 o 12 tipos de adenocarcinoma de mama.
Entonces, en términos legales, estoy de acuerdo, todo es preexistente. Y yo creo que el idioma legal de nuestros sistemas, nuestras legislaturas, nuestros códigos, debe cambiar. Catherine ya lo tocó, ¿no? Esa discusión un poco pasada ya de momento del código colombiano, de que todo espécimen debe ser extraído cuando nadie lo hace. Todo espécimen extraído debe ser estudiado cuando nadie lo hace. Tenemos que intervenir, no sé cómo, en nuestros legisladores, en nuestros codificadores, para que se precise el lenguaje. Pero otros sistemas de salud más avanzados tecnológicamente tienen esos problemas. Es cierto, todo está predeterminado, pero no podemos predecirlo con simplemente el genoma. Sí, Tenemos que mi tener en pregunta cuenta no iba tanto hacia la predicción, sino que lo que decís, una vez que uno tiene una enfermedad y le estudian, por ejemplo, el cáncer de mama es un muy buen ejemplo, Sí, ¿cierto? Si usted tiene esta configuración genética, pues eso sí. tiene cáncer de mama. Eso, esa bolita que tiene allí, la señora seguramente Pero, es un cáncer de mama. sí, Entonces, pues está determinado que una vez que le dio, se sabe que eso estaba determinado, la predisposición estaba allí. Yo sí, no, sí, yo no lo pienso en términos de que uno pueda pues analizar y predecir qué le va a dar sí. es retrospectivamente, sabemos en muchas, no en todas, el que tiene esta configuración genética, esa es la razón por la que le dio a los 50 años tal o cual cosa, ¿sí? Hace 2 semanas le comentaba yo al residente que está de oftalmología, que está conmigo en estas semanas, a Carlos, me encontré yo una terminología en un artículo muy interesante, agnosticismo histológico. Significa que ya el tejido no es el único límite de definición de las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta lo que presentó Catherine, las mutaciones, los diferentes subgrupos, y estamos describiendo nuevas neoplasias, y estamos describiendo algo muy interesante. Ciertas mutaciones en distintos tumores tienen un mismo tratamiento. Entonces, ¿por qué no colocamos esos distintos tumores en un solo grupo? Es como unas nuevas categorías que están surgiendo. Por ejemplo, los tumores con la mutación número tal, que tiene relación con el growth factor tal, lo que fuera, los colocamos en un solo grupo. Hay que desanatomizar la patología, vuelvo yo, y hay que tener en cuenta las divisiones anatómicas. Ahora, Alberto, yo creo que tú y yo, que ya estamos en la tercera edad, eso nos sobrepasa un poco ya. Yo no soy capaz de aprender mutaciones ya a estas alturas de mi vida. Necesitamos genes nuevos, personas jóvenes como Catherine que manejen eso. De hecho, esa es la recomendación, que los oncólogos y las personas que tratan ciertas patologías tengan un patólogo molecular al que le puedan consultar. Esa es otra cosa que yo quería subrayar, la comunicación con el patólogo. En Colombia es pobrísima, pobrísima. Nosotros muy pocas veces los patólogos recibimos llamadas de los cirujanos. Las personas que, como Catherine y yo, que nos entrenamos en los Estados Unidos, veíamos todos los días de los cirujanos, pero aquí no. Bueno. ¿Se cortó? Bueno. No, doctor, lo estamos escuchando. Sí. Uno en los Estados Unidos ve todos los días que el teléfono suena y que el cirujano está llamando al patólogo. Mira cómo salió la congelación, mándame tejido a tal sitio, lo que fuera. Aquí en Colombia eso no ocurre. Aquí en Colombia ustedes meten el pedacito de tejido en un frasquito, lo mandan a un laboratorio que a veces no conocen, a veces en otra ciudad, y esperan un reporte. Y cuando tienen el reporte, cometemos otro pecado. Leemos solo el diagnóstico. No leemos la descripción microscópica, no leemos la descripción macroscópica. Necesitamos un nuevo tipo de médico, mejor relacionado con la labor patológica.
Ahí veo que Catherine mueve la cabeza diciendo que sí, pero Catherine, cuando llegue a Colombia, yo te ayudo, pero nos va a tocar luchar contra toda una cultura de interpretación de la información patológica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el apoyo. Aquí lo tienes, tú sabes que sí. Gracias, doctor. Bueno. Bueno, Caterine, muchas gracias a todos los presentes, al doctor Roberto, a Hugo, a Alberto, a todos, a Carolina, a todos los que han participado en la charla. Y, Pilar, quiero una última cosita. Quiero subrayar que Catherine comenzó por donde se debe comenzar, por la historia. Ajá. Excelente. Excelente, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Gracias, nos vemos. Gracias.